En el interior de una cabaña en medio del campo, se oye discutir a dos personas. Una de ellas se preguntaba si todavía había gente que se hiciera guerrera en la actualidad, mientras que la otra mencionaba que iba a aprender magia. El mayor regañó al joven por no tener en cuenta lo arruinados que estaban, y el testarudo argumentó que su sueño no tenía por qué coincidir con la cartera de su familia. El hijo salió entonces de casa y se preguntó dónde podría conseguir la matrícula para la escuela de magia. Mientras miraba el póster de un mago, se dio cuenta de que asistir a la escuela sería muy caro. También pensó que solo los niños ricos tienen acceso a las cosas buenas de la vida. Mirando el cuadro, el joven se maravilló de lo que veía y quiso ser como aquel hombre. En la pancarta estaba escrito que la cuota de inscripción en la escuela de magia sería de 999. Podía ser joven, pero era inteligente. Se dio cuenta de que no era el momento de conseguir una varita, sino de hacer primero lo que podía hacer. Y eso sería trabajar en una mina para ahorrar dinero para su escuela de magia. Mientras lo daba todo trabajando en una mina, no dejaba de recordarse a sí mismo que pronto sería el mayor mago del mundo. Trabajó y trabajó y trabajó hasta que consiguió su barba. Había pasado 50 años martilleando todo lo que podía martillear. El protagonista había envejecido y tal vez sobrevivido a su padre durante los últimos 50 años. A medida que iba reuniendo su dinero, la matrícula se iba encareciendo, y eso era debido a la inflación. La piel de sus manos se endureció y se llenó de callos, pero su cuerpo se hizo aún más fuerte por trabajar en una mina. Poco después, alguien le llamó la atención y le preguntó si faltaba al trabajo. Este hijo de puta dijo que ya era bastante malo que los costes laborales se hubieran encarecido. Le preguntó al anciano si quería que le despidieran de su trabajo. El empleado continuó diciendo que a la gente como el protagonista le encantaba ganar dinero fácil a costa de los demás. Y esa era la razón por la que seguía trabajando a una edad avanzada. Al final, este hijo de B era un mago gamberro nacido de padres ricos que se convirtió en el dueño de la mina. En la mente del abuelo, ese sería el último día que vería la cara de F y forzaría una sonrisa. Y es que, después de 50 años, ya había ahorrado suficiente dinero para pagar la matrícula del curso. Tuvo que fingir una sonrisa porque aún tenía que recibir su última paga. Unos días después, el protagonista llegó a la entrada de la escuela de magia. Mientras caminaba hacia la escuela, recordó que tenía que coger una varita, pero como no tenía dinero, se limitó a coger su martillo. Para él, de todas formas, parecía una varita, pero tenía algo especial. Era maravilloso que no hubiera perdido su pasión por convertirse en mago. En su mente, ya lo era, y realmente quería hacer un hechizo de bola de fuego. Entonces alguien tocó a sus soldados. El guardia le impidió entrar y le dijo que no se permitía la entrada a personas ajenas a la escuela. Por supuesto, nuestro Grant se lo tomó como algo personal y preguntó si había oído bien al guardia. Creo que era una cuestión de edad, pero hizo hincapié en el hecho de que había venido a pagar la matrícula. El guardia imaginó entonces que nuestro protagonista tendría un nieto y pensó que tal vez podría ceder los ahorros de toda su vida por él. No tardó en dejar entrar a nuestro abuelo, lo que entusiasmó al protagonista. En la mente del guardia, el abuelo era un abuelo muy diligente. La cara del protagonista estaba llena de esperanza y alegría. Era el día en que sus sueños por fin se hacían realidad. Puede que le llevara un tiempo, pero para él todo merecía la pena. Poco después, un dragón apareció en el cielo. La gente empezó a correr preguntándose por qué demonios había aparecido un dragón en medio de la ciudad. Pero nuestro abuelo se quedó mirando al monstruo. Para ser su primer día de colegio, eso estaba un poco mal. Dos magos yacían en el suelo y perdieron rápidamente la vida debido a la hemorragia. Uno de ellos incluso perdió su varita en el choque. Entonces una mujer mágica dijo que el momento del ataque del dragón parecía bueno. Era un día en que los profesores se iban de viaje. Se llamaba Sina. Tenía 19 años y estudiaba tercer curso en la escuela. Entonces alguien preguntó por qué Sina tenía la cara larga. Junto con el dragón, un demonio había venido a atacar la academia. Entonces afirmó que parecía que su clan demoníaco se apoderaría de todos los magos. El dragón atacó y Sina lanzó una habilidad para protegerse según las palabras del demonio. Los esfuerzos del demonio por resistirse fueron inútiles. Su mascota reunió entonces más llamas en su boca y se dispuso a atacar al enorme dragón, produciendo llamas ardientes. Sina no podía creer que había visto de cerca la habilidad del monstruo. Cerró los ojos al darse cuenta de que no había forma de vencer al monstruo. Entonces pensó en cómo moriría y en la pena que sería si Sina no pudiera vengar a sus compañeros de clase. Unos segundos más tarde, se vio al abuelo detrás de la magia y le ordenó que no se rindiera. A continuación,
golpeó el suelo con su enorme martillo. Se produjo un impacto colosal que dio lugar a la formación de un cráter. El hormigón los había protegido con éxito de las llamas del dragón. El mago se sorprendió al ver a un anciano presente en la escuela. El abuelo se volvió entonces hacia Sina y la regañó. Según el protagonista, un joven no debe rendirse fácilmente, y dijo que el lema de su vida era, sin dolor no hay ganancia. ¿Has oído bien? Entonces empezó a hablar de sus experiencias en la mina, lo que se esperaba de los mayores. En la mente de Sina, con toda aquella cháchara, no podía sentirse agradecida a aquel hombre, a pesar de que acababa de salvarle la vida. Entonces algo llamó la atención de la maga. Señaló lo que había delante del anciano. El abuelo no tenía ni idea de que estaba a punto de ser devorado por el dragón. Se limitó a mirar fijamente al monstruo e incluso lo llamó bribón. El abuelo entonces se levantó de su posición. Dio un salto y ahora estaba justo encima del dragón. Entonces regañó al monstruo por ser irrespetuoso, ya que había interrumpido su discurso. El abuelo golpeó al monstruo con su martillo, y en un instante, el monstruo fue aplastado. Sina y el propio demonio no podían creer lo que acababan de presenciar. En la mente del villano, no había forma de que pudiera derrotar al dragón con un solo golpe. Era la primera vez que conocía a alguien así. En toda su vida, no había oído hablar de nadie como el anciano. Unos segundos más tarde, se dio cuenta de que tenía que atacar antes de que su oponente recuperara fuerzas. En un instante, estaba justo delante del anciano. El demonio apuntó directamente al pecho del anciano. Presumía de su ataque sorpresa y se consideraba el más veloz de todos los demonios. Pero, para su sorpresa, su mano fue aplastada por el cuerpo del anciano. El abuelo dijo que los dos, el dragón y el demonio, parecían carecer de algunas cuestiones básicas. Entonces levantó su martillo y atacó al demonio. En su opinión, los niños de hoy en día a veces necesitan un suave recordatorio para prestar atención. En cuanto al demonio, estaba un poco sorprendido por la muestra de determinación del anciano, pero para él no había forma de que un arma tan lenta pudiera golpearle, y entonces se dio cuenta de algo. El abuelo le había pisado intencionadamente para que perdiera la oportunidad de escapar. El anciano dijo entonces lo divertido que era lo que acababa de coger. Luego dirigió el martillo directamente hacia el demonio. Cuando golpeó la cara del villano, le regañó por intentar huir. El demonio se partió por la mitad en un instante. El abuelo contó entonces una historia sobre cómo, en su época, ni siquiera era posible soñar con interrumpir a un anciano. Esta afirmación la hizo alguien que gritó a su padre y huyó de casa. Unos días después, el mago empezó a limpiar el desastre que el demonio había traído a la academia. Sina y el abuelo entraron juntos en la escuela. Parecía que su presencia había sido requerida por el canciller. El anciano se alegró al pensar que ya estaba asistiendo a la escuela de magia. Sina anunció entonces que habían llegado a su destino. Guió al anciano y le mostró el despacho del canciller. Inmediatamente intentó entrar. El abuelo se quedó muy sorprendido por lo que le recibió. El hombre llevaba un viejo sombrero de pico, cejas de morsa y bigote y, por último, calzaba los zapatos de Peter Pan que nadie lleva hoy en día. El rector preguntó entonces al abuelo si él era la persona que había salvado la escuela, pero el protagonista no había terminado de echar un vistazo a la sala. Incluso se fijó en la tisana con yema de huevo que servían en el escritorio del canciller. En la mente del abuelo, era la definición de un gran mago. El canciller declaró entonces que nunca había esperado que nadie atacara mientras los profesores estaban fuera y que no podía agradecérselo lo suficiente al anciano. Todo esto fue dicho por el canciller de la escuela de magia y gran hechicero llamado Elasto. Sina mencionó entonces a Elasto porque el abuelo estaba presente en el momento del enfrentamiento, y era porque tenía la intención de matricularse en la escuela ese día. El canciller no podía creer que alguien de su edad aún quisiera aprender magia. En la mente del protagonista, ¿por qué le estaba juzgando? Pero sus pensamientos se interrumpieron de inmediato cuando el canciller se ofreció a ayudar al abuelo en todo lo que pudiera. El anciano estaba sorprendido por lo que acababa de oír. No podía creer que el canciller fuera tan amable de darle todo lo que necesitaba. Nuestro maestro de ceremonias llamado Tan ganó una beca completa para asistir a la escuela de magia. También recibió un autógrafo de Elasto. Unos instantes después, el anciano estaba en su primera clase. Un alumno llegó a quejarse de que no podía ver porque Tan era tan grande que le tapaba la vista. El profesor llamado Ford se presentó como profesor de primer curso. Luego mencionó el programa de la lección de hoy, que consistía en aprender magia de fuego. Se les indicó que pusieran las manos sobre el círculo mágico y pensaran en reunir maná. El profesor Ford les dijo entonces que convirtieran la forma de su maná en fuego. El abuelo intentó hacer lo que se le había ordenado,
pero nada. Solo salía humo de su círculo mágico. Pensó que no pasaría nada, ya que solo era la primera lección. Supuso entonces que todo el mundo podía obtener los mismos resultados. Pero observando a sus compañeros, algunos alumnos consiguieron producir fuego. Al final, toda la clase lo consiguió, excepto él. Entonces el profesor Ford anunció que era el final de la lección. El anciano perdió el control. Unos instantes después, alguien le llamó la atención y le dijo: abuelo. Este hombre se burló de él por no haber aprendido bien la técnica básica. Mencionó que estudiar con antelación antes de ir a la escuela de magia era imprescindible. Este hombre era conocido por ser miembro de los matones de primer año, Arnold y sus amigos. Arnold mencionó entonces que pensaba que Tan era un director que intentaba jugarle una mala pasada actuando como un novato. Por supuesto, el protagonista se levantó y le llamó gamberro por menospreciar a un anciano. En su defensa, los viejos también cometen errores. Claro, Arnold siguió provocándole y le llamó gamberro por utilizar el término pun. Luego, otro informó a Tan de que no tendría acceso a zumo de ciruelas durante los 3 días siguientes. El protagonista tuvo que contenerse. De ninguna manera iba a buscar pelea con alguien en su primer día de clase. El entrometido preguntó entonces si el anciano lloraba ya. Arnold y su amigo no dejaron a Tan y le pidieron que levantara la cabeza. Tan se levantó entonces y aclaró que no estaba llorando, solo triste. Arnold disparó entonces una bola de fuego contra el anciano. Al mismo tiempo, reiteró que Tan no podía hacer la misma habilidad. El protagonista recibió la bola de fuego y Arnold se burló de él por no poder bloquearla. Mencionó que Tan no podría usar magia hasta el día de su muerte. La chica pensó que la bola de fuego ya era demasiado. Entonces algo hizo que Arnold dejara de burlarse de él. La camisa de Tan estaba rota y dejaba ver su musculoso cuerpo. Arnold se quedó mudo y estupefacto mientras miraba al viejo. Unos segundos después, una catarata salió de repente de Arnold y le asustó tanto que acabó mojándose los pantalones. Inmediatamente se disculpó con Tan por haber sido un idiota. La noticia se extendió por toda la escuela. El titular era que Arnold había practicado la hidroquinesis. Alguien incluso mencionó que aún no había aprendido la magia del agua. El encuentro había cambiado las tornas. Arnold y sus amigos se habían convertido en una comedia en todo el colegio y ya no se les consideraba matones. En el castillo del rey demonio, un demonio había informado de la irrupción en la escuela de magia. Según él, sus planes habían sido arruinados por un extraño abuelo. El receptor de la noticia no podía creer que un abuelo humano hubiera eliminado al dragón y a un demonio de nivel A. El que estaba en el trono era Satán, el gran demonio y rey del castillo. Dijo que la información que acababa de recibir era decepcionante. Un subordinado propuso que simplemente esperaran a que el anciano muriera de muerte natural. Argumentó que, de todos modos, el matón era un simple humano. Unos instantes después, el jefe se marchó. Parecía que su propuesta era un poco tonta. La mano derecha de Satán se lo tomó en serio y fue responsable de la muerte del desafortunado demonio. Esto le hizo cuestionar la fiabilidad del demonio que había dicho semejante disparate. La mano derecha del hombre se llamaba Amon y, con su acción, su defensa era que el subordinado estaba socavando la autoridad del demonio. A él, la proposición de que tenían que esperar un ataque solo porque temía a un humano le parecía muy ridícula. Ni siquiera Satanás podía creer lo que acababa de hacer, porque el argumento del pobre diablo sonaba realmente correcto. Pero, por supuesto, afirmó que Amon había hecho lo correcto. Enfatizó el hecho de que no debían rendirse ante un simple humano. Satanás ordenó entonces a sus guardias que detuvieran al anciano y lo obligaran a arrodillarse ante él, sin importar si estaba vivo o muerto. Los demonios se regocijaron al oír la orden de su rey, considerándola el comienzo de una guerra. De vuelta en el mundo humano, Ten estaba contemplando la cima de una roca. Sina le encontró y parecía que llevaba tiempo buscándole. Entonces ella mencionó que él había oído la noticia de que el abuelo no podía aprender los fundamentos de la magia de fuego. Y lo que es peor, todos los alumnos entraron a la primera. La decepción se podía ver en la cara de nuestro protagonista. Entonces le preguntó a Sina si solo había venido a burlarse del viejo. No todos los alumnos lo consiguieron al primer intento, dijo el teniente. Sina le recordó entonces la vez que le había aconsejado que no se rindiera tan fácilmente. Ella le preguntó si ya se estaba rindiendo. Inmediatamente, Sina dijo que la magia no funciona con solo pensar en usarla. Explicó que el fuego es la combustión de materia caliente combinada con oxígeno. Un mago debe tener un conocimiento previo de cómo funciona el fuego. Continuó diciendo que todo lo que Tan necesitaba era entender el elemento mágico para poder usarlo. Sina recordó entonces cuando Tan había mencionado
mencionado sus 50 años de experiencia trabajando con piedras. Propuso que el anciano empezara primero con la magia de tierra, ya que realmente entendía cómo funcionaba. Sina puso un círculo de magia de tierra delante de Tan. Le indicó que empezara a recoger la tierra de su alrededor con las manos. Esta habilidad se llamaba recolección de tierra. El anciano empezó a concentrarse e intentó recordar lo que sabía sobre el elemento. Recordaba la sensación de las rocas cuando las aplastaba con su martillo. Era una gran parte de él, ya que había pasado 50 años trabajando con él. Tan consiguió recordar todo lo que sabía y empezó a invocar lo que había a su alrededor. Mientras pronunciaba las palabras, «Oh tierra, a mi llamada, imploro, oh sudor, en mi trabajo, revela lo que te espera». El propio anciano no podía creer que acabara de hacer una rima. Mientras tanto, al otro lado de la montaña, una pareja de ancianos hablaba de su plan para cruzar la montaña y llegar al otro lado al anochecer. La mujer dijo entonces que si no llegaban a tiempo, mañana no podrían ir al mercado. El abuelo dijo entonces que, de todos modos, iban a morir de un modo u otro. La abuela se quedó estupefacta. Unos segundos después, la montaña que estaban a punto de cruzar desapareció justo delante de ellos. Al volver con los dos, Sina se sorprendió de lo que había recogido el anciano. Tan estaba tan orgulloso de sí mismo que dijo que había sacudido su tarea. Con un juego de palabras, resultó que había recogido una montaña entera. Mientras se aferraba a la montaña, Sina elogiaba su trabajo y le llamaba genio. De repente, alguien intentó llamar la atención de Tan. Había dos demonios que lo buscaban activamente. Eran conocidos como los demonios gemelos, Blan y Blan. Los gemelos declararon que eran los primeros en aceptar la búsqueda y estaban decididos en su misión de acabar con Tan y presentárselo a su rey. El abuelo no se lo podía creer cuando ocurrieron las dos cosas, ya que empezó a sudar de tanto cargar toda la montaña con las manos. Y debido a su avanzada edad, empezó a dolerle la espalda. Sentía como si le hubiera caído un rayo en la columna. Tan perdió el equilibrio y empezó a caer. La montaña parecía caer en picado hacia los gemelos, y los dos se quedaron inmóviles mientras observaban. Toda la roca cayó directamente encima de ellos, aplastándolos al instante. Mientras tanto, nuestro protagonista se quejaba de su espalda. Entonces se burló de los dos y afirmó que lo que había ocurrido era su técnica llamada movimiento de retroceso huracán. Unos días después, una bestia con patas de caballo le preguntó si estaba en el lugar correcto. Resultó que buscaba al mismo anciano que los gemelos habían buscado inicialmente. La criatura estaba furiosa con Tan por haber causado la muerte de sus subordinados. Era Bewer, el comandante de la 10ª división del ejército demoníaco. De vuelta en la academia, el profesor Ford había ordenado a los novatos que se agruparan con sus mayores. Su tarea ese día era practicar la caza de monstruos con los magos mayores. Sin más preámbulos, Tan ya había formado su grupo de caza, junto con Sina y un estudiante de segundo año llamado Vito. Vito estaba confundido por la presencia del anciano. En su mente, Sina ya era mayor que él. Se preguntó si Tan era un mago profesional por casualidad. Unos instantes después, nuestro maestro de ceremonias vio una baba y quiso capturarla de inmediato. Apuntó la varita mágica que sostenía hacia el monstruo y planeó golpearlo con una bola de fuego. Pero de repente no hubo más que un pedo. Mirando al anciano, Vito no podía creer lo que acababa de ver. Era la primera vez que se encontraba con la magia del pedo. Sina regañó a Tan por testarudo. Argumentó que ya sabía utilizar otros elementos. Entonces se preguntó por qué solo usaba el fuego. En defensa del anciano, lo único que quería era crear una simple bola de fuego. Tan empezó a rastrear la zona y se propuso atacar a los monstruos solo con bolas de fuego. Y después de oír antes la declaración de Sina, Vito se preguntó si el viejo era realmente bueno en algo. Unas horas más tarde, durante toda la sesión, lo único que hizo el abuelo Tan fue tirarse pedos. El viejo perdió la cabeza, ya que no llegó a usar la única habilidad que quería hacer ese día con los monstruos de baba. Por desgracia, ni una sola vez. Tan se sentó en lo alto de una roca, sintiéndose derrotado. Y para colmo, el demonio comandante Burá ya le había encontrado. La bestia tuvo la amabilidad de presentarse formalmente y preguntar al anciano si conocía a un grandpa llamado Tan. Y,
Por supuesto, ignorante de las intenciones del comandante, nuestro protagonista le dijo que él era el gran Pa que Burá estaba buscando. El demonio se sorprendió por la inesperada confesión. Inmediatamente se volvió hacia el anciano y lo maldijo. En su opinión, se consideraba afortunado por haber encontrado al responsable de la muerte de los gemelos, a los que consideraba sus subordinados de confianza. A continuación, se presentó como comandante de la 10ª división del ejército demoníaco. Tan reconoció la posición de Beurin en el reino de los demonios y dijo que había oído hablar de él. La cara del anciano se iluminó cuando se dio cuenta de que entregar el cadáver del demonio podía reportarle una puntuación excepcionalmente alta por la tarea. Entonces apuntó a Beurin con su varita mágica e intentó disparar una bola de fuego. El demonio fue cogido por sorpresa y se preparó para el ataque de Tan. En su mente, el anciano era un mago de alto nivel. Por lo que había oído, Tan había derribado al dragón demonio con tanta facilidad, así que ahora mismo esperaba que la bola de fuego del anciano fuera tan poderosa como el aliento del dragón. Pero, al igual que los demás monstruos, Biguer estaba a salvo del ambicioso sueño de Tan de lanzar una bola de fuego. Sin y Vito observaban en secreto desde la retaguardia y no pudieron evitar reírse de la reacción del comandante demonio ante un simple pedo. Biguer aclaró que habían estado observando al revés. Dijo que lo que le asustaba era la idea de que el olor fuera mal. RMC también se rió y dijo una tontería. El comandante demonio se tomó la provocación como algo personal y les pidió que pararan. Entonces declaró que ya no le interesaba mostrar respeto a un anciano y afirmó que haría cualquier cosa para acabar con la vida del anciano. Naturalmente, Tan estaba muy seguro de que él también podría derrotar fácilmente al demonio. Dejó que Bjor se acercara y se refirió casualmente a él como un muchacho. El gran Pogtan levantó su varita mágica y pareció reunir varias piedras a su lado. Luego dijo que primero corregiría los modales del pobre demonio. Apuntó a Bjor con su varita y lanzó un hechizo de disparo a la tierra. El comandante apretó entonces el puño y se preparó para contraatacar. Bjor aplastó sin esfuerzo las piedras que le apuntaban. Empezó a alardear de su reciente conquista. El comandante afirmó que su cuerpo poseía las habilidades de combate más excepcionales, superando a las de todo el reino demoníaco. Nuestro protagonista mostró entonces su magnífico brazo y su puño. El anciano enseñó al demonio una lección muy valiosa, la importancia de la humildad en la vida cotidiana. A Bador no le gustó y tachó a Ten de gamberro irrespetuoso por interrumpir su discurso. Mientras tiraba piedras, nuestro protagonista se burló de él y le preguntó si lo que hacía Biguer era exactamente eso. El anciano se negó a dar marcha atrás y persistió en provocar al demonio. Afirmó que Biguer no tenía poder para hacer nada al respecto, ni siquiera podía tocarle un mechón de pelo. Entonces algo interrumpió la charla del anciano. Su cara se encontró con el puño del comandante demonio. Tan se puso a cubierto mientras Biguer seguía golpeándole una y otra vez. El mago de segundo año no podía creer que el anciano pudiera usar tan bien la magia de tierra. En su mente, puede que aún no fuera perfecto, pero ya era impresionante. Luego le preguntó a Sina si creía que el anciano podría encargarse del comandante demonio él solo. El mago Junior respondió diciendo que si intentaban interferir, el anciano insistiría en cazar a la bestia él solo. Luego añadió esto a su suposición. El viejo necesitaba unos azotes, pero resultó que el abuelo Tan necesitaba ayuda de los dos. Ya tenía la cara hinchada y le sangraba la nariz. Nuestro maestro de ceremonia se dio cuenta de que no podía seguir así, esperando a ser derrotado por el comandante demonio. Pidió un breve descanso, preguntando a Biguer si se lo permitía. El comandante demonio parecía un caballero y aceptó la petición del anciano. Argumentó que siempre había luchado de forma justa y honesta. En opinión de Bjor, siempre había ganado tanto en habilidad como en carácter. Ese era su mayor logro. El abuelo Tan se disculpó entonces, porque había planeado hacer algo con el Firefighter. A partir de ahora, pensaba mostrarle a Bjor sus verdaderas habilidades. Se levantó del suelo y llamó la atención de los niños. Tan les había ordenado que cogieran su mazo, a lo que Sina respondió que no lo habían traído. En su defensa, fue Tan quien no quiso traer el mazo. Dijo que lo único que quería usar ese día para cazar monstruos era pura magia y que Sina ni siquiera podía levantar ella sola la pesada arma. Nuestro abuelo no se lo esperaba. Su petición de un límite de tiempo fue completada, y Vie comenzó a golpear este. Sina sugirió entonces que conjurara un martillo en el acto. El gran Patán le pidió que se dejara de rodeos. Al mismo tiempo, estaba siendo golpeado por el comandante demonio. Entonces se produjo un momento de luz. En su mente, tenía razón. Podía crear un martillo en ese mismo instante. Unos segundos después,
el gran Patán sacó su varita y le ordenó que creara un martillo. Comenzó a centralizar la magia con su varita e intentó convocar los elementos de la tierra a su alrededor. Lo consiguió y las piedras se reunieron a su alrededor. Sina se alegró, Vito se quedó de piedra y Bjorn no parecía saber qué estaba pasando. Nuestro protagonista consiguió producir un gigantesco martillo justo delante del comandante demonio. La situación cambió y Bjorn pidió inmediatamente un descanso. El gran Patán le aclaró que no había descansos durante las batallas y le llamó muñeco de broma. El propio comandante de los demonios se refirió al viejo como un canalla malicioso. Nuestro maestro de ceremonias no perdió el tiempo y golpeó al justo luchador Bjorn con su enorme martillo. De vuelta al reino de los demonios, la muerte de Bjorn era celebrada por su pueblo, que rendía homenaje al soldado caído. Satán se sorprendió al descubrir que otra de sus estrellas de confianza había muerto a manos de Hammer Gramps. Un demonio dijo entonces que cuando los humanos morían, iban directamente al infierno. Más tarde, preguntó al rey de los demonios, Satanás, cuál era la situación de los demonios en el más allá. Ni siquiera Satanás tenía idea de cómo responder a esa pregunta. En esta historia, los demonios fallecidos acaban en el cielo, donde experimentan la inesperada ironía de ser apaleados por los ángeles. Momentos después, Satanás expresa su enérgica desaprobación de que alguien se entrometa en su familia y jura no perdonar nunca al anciano. A continuación, el rey demonio insistió en la necesidad de ilustrar a los humanos sobre la profunda diferencia entre un demonio y un simple mortal. También dio instrucciones a su leal soldado para encontrar una forma segura de deshacerse de ellos. Por supuesto, empezando por Hammer Gramps. Este demonio respondió que ya tenía un plan perfecto en mente. Organizó un ataque durante el examen parcial de la academia y se aseguró de derrotar al anciano con un martillo. Este demonio empezó a reírse mientras se regocijaba en la certeza de su plan previsto. Satán sintió la alegría contagiosa que emanaba del demonio y pronto se unió a su risa. Reían y reían y reían, hasta que Satanás empezó a preguntarse cuándo dejaría de reír este tipo. De vuelta en la academia, un grupo de magos presentó sus evaluaciones de entrenamiento. Su equipo había conseguido capturar a un monstruo de ginseng salvaje de 100 años de antigüedad. La chica mencionó que habían estado haciendo magia de exploración desde el principio del trimestre y que por fin habían conseguido encontrar el escondite del monstruo. El chico sacó entonces una bolsa y parecía estar sacando algo de ella. Afirmó que esta criatura sería algo que nunca habían visto antes, y no había nada. Los presentadores se quedaron atónitos cuando se dieron cuenta de que el ginseng salvaje había desaparecido. Incluso el profesor Ford los miró a los dos, y la expresión del abuelo Tan era ilegible. Unos instantes después, apareció otro presentador. Era el tipo duro Arnold. Mientras los presentadores anteriores ya habían perdido la cabeza, sosteniendo lo que parecía un medallón, Arnold afirmaba que su equipo había conseguido someter a una criatura demoníaca. En su mente, había tenido que lidiar con tantas cosas después de haberse meado en los pantalones en clase. La semana pasada, no pudo soportar las burlas que todos murmuraban a sus espaldas. Y después de esa actuación, juró escapar del título de meón de pantalones. Arnold levantó el collar que llevaba en la mano y afirmó haber asestado el golpe final al demonio huidizo con el que se habían encontrado. Entonces el collar se le cayó de la mano. Al final, era un collar medallón. En la foto puede verse lo que parecía una cariñosa familia de demonios. Los estudiantes se quedaron sin habla. No estaban sorprendidos, sino más bien decepcionados por lo que Arnold había hecho. Para ellos, se había pasado de la raya. A partir de ese día, añadieron títulos para Arnaldo Meón, algunos de los cuales fueron Arnaldo Pedazo de Hoja, Arnaldo Nunca lo hizo bien y Arnaldo Destructor de Familias. Entonces un hombre se levantó y dio el paso. Era el gran Patán y estaba dispuesto a saborear su reciente logro. Creía firmemente que nadie podría haberlo hecho mejor que él. El anciano empezó a mostrar un puñado de cabellos y anunció a toda la clase que procedía de un comandante de un ejército de demonios. Los estudiantes no estaban convencidos. Para ellos, no era más que un montón de pelo procedente de una persona cualquiera. El profesor Ford preguntó a Tan por qué había traído pelo en lugar de otros recuerdos. El protagonista explicó entonces que era porque el demonio había sido aplastado hasta el punto de que ya no podía reconocerlo. Y, como era de esperar, ni siquiera al profesor le convenció esta afirmación. Nuestro gran Patán quedó conmocionado por su reacción. Unas horas más tarde, alguien llamaba a Sina. Era nuestro protagonista. Fue directamente a la habitación de Sina, llorando. Ella, por su parte,
preguntó inmediatamente al anciano cuál era el problema. El abuelo Tan sollozaba mientras le contaba la angustiosa noticia de que el profesor le había puesto un 0 en el examen. Continuó diciendo que le preocupaba fracasar en la escuela de magia si sacaba una nota media inferior a C. El abuelo Tan le preguntó cuál sería su siguiente paso. Sina consoló al anciano y le dijo que no pasaría nada si sacaba un suspenso. Los ojos del abuelo Tan empezaron a iluminarse y creyó lo que el mago acababa de decir. Pero parece que Sina solo bromeaba. Giró el papel en la dirección opuesta, mostrando lo que había sido traducido al Haan y al Angul. El anciano perdió visiblemente toda esperanza después de aquello. Sina no paraba de reír, y el abuelo Tan pensó que sería mejor que ella le diera una patada en las tripas. Unos segundos después, Sina se tomó el asunto en serio. Le explicó que si Tan había sacado un suspenso, lo único que tenía que hacer era rendir bien en los exámenes parciales. Una parte de los exámenes consistiría en cumplir las peticiones de un pueblo que necesitara urgentemente su ayuda. Así recibiría una medalla. Tan le preguntó cuáles serían sus próximos pasos. Sina respondió diciendo que tenían que aventurarse en una aldea con un alto nivel de dificultad, y la aldea que tenía en mente era la famosa aldea de los elfos. Y así Tan comenzó su viaje hacia esa aldea. Les acompañaba otro mago. El anciano preguntó a Sina quién era el otro mago. Ella respondió que era Abonis, un estudiante de segundo año que tenía la habilidad de transformarse en animal. Sina pidió entonces a Abonis que demostrara su magia al anciano, y ella aceptó encantada la petición. La maga adoptó su postura. Como Abonis miró primero al público, Sina comentó que era un poco tímida. Comenzó la transformación, y la maga de segundo año se convirtió en un tigre. Luego se dirigió directamente a Sina y empezó a darle caña. Para nuestro mago de 3 años, la habilidad de Abonis era muy chula y, al mismo tiempo, bonita. El anciano estaba de acuerdo con lo mono que se había vuelto Abonis. Entonces sintió curiosidad y quiso acariciar al tigre, pero fue recibido por un fuerte gruñido del felino. En la mente del protagonista, ¿en qué se diferenciaba el tigre de lo que él estaba viendo? Al cabo de un rato, los tres continuaron su viaje. Sina anunció su llegada a la aldea de los elfos, pero el gran Patán pareció darse cuenta de algo y se lo pensó mejor. Cuando entraron, todo el lugar estaba ya a oscuras. El anciano se preguntó por qué había sucedido esto y Sina respondió que podía estar relacionado con la petición de la aldea. Uno de ellos se preguntó si los elfos eran hijos de la noche. El abuelo Tan propuso entonces que podía simplemente preguntar a la gente de su alrededor. Nuestro protagonista levantó inmediatamente la mano y llamó la atención de la joven criatura. Dijo que necesitaba preguntar algo. Anunció su misión de cumplir la petición del pueblo y preguntó por su destino. Los elfos no sabían lo que acababa de decir y parecían irritados. Ciertamente, a los tres les irritaba la forma de hablar de Tan. Al fin y al cabo, los tres tenían más de 200 años y no podían creer que un simple humano les hablara tan a la ligera. El mayor, Scoop, tenía ya 298 años. El que le seguía era Saman, que tenía 262. Y por último, Agnes, una elfa de 216 años. Los elfos esperaban recibir una reverencia de la gran Patena, que evidentemente estaba confusa por lo que estaba ocurriendo. Sus compañeros de atrás se reían y le llamaban tonto. El abuelo se dio la vuelta y no podía creer lo que estaban tramando los magos. Entonces preguntó a Sina por qué insistía en ayudar a la aldea de los elfos. Argumentó que, de todos modos, había varios pueblos que tenían la misma dificultad. La maga menor afirmó entonces que tenía una forma de resolver su petición y le indicó que la siguiera. En la mente de nuestro abuelo, la única razón por la que ella insistía era para burlarse de él. Entonces se animó y le pidió que no se desanimara tan fácilmente, ya que su plan era resolver las peticiones de los elfos. Tan se disculpó inmediatamente ante los elfos y se presentó. Scoop indicó al anciano que, a partir de ahora, le llamara hermano mayor. El abuelo Tan aceptó la petición, aunque no se sintió sincero al hacerlo. Se preguntó si debería matar a este tipo. Scoop le pidió entonces que siguiera el plan para explicarle lo que tenían que hacer por el camino. Entonces empezó a contarnos lo que ocurría en su pueblo. Resulta que su pueblo ofrecía sangre a los vampiros. Tras ofrecer su sangre, recibían magia oscura, pero solo durante un breve instante. La ausencia de luz solar en su zona planteaba problemas adicionales a los campesinos vegetarianos y a los elfos. Scoop continuó diciendo que un elfo conocía todos los problemas y utilizó el poder de los demonios para robar el sol. Este elfo del que hablaba solía ser de su propia especie,
pero ahora utilizaba su mayor debilidad contra toda la población élfica. Explicó que el elfo se había vuelto completamente loco después de probar la sangre. Para obtener sangre, había hecho un pacto con los demonios, intercambiando su alma por ella. Alguien interrumpió entonces la conversación y dijo que todo lo que Scoop acababa de decir no era cierto. Un elfo menor sin nombre, tal vez un niño, expresó la opinión de que su hermano no era la clase de individuo que la comunidad le acusaba de ser. Scoop reconoció entonces al niño y lo presentó como el hermano pequeño de Pum. El anciano comenzó entonces a alejarse de los magos. Scoop se dio cuenta de que sería mejor para él que el pequeño se limitara a guiarlos a los tres. Se despidió y les advirtió de que la situación podría volverse más peligrosa más adelante. En la mente del gran Patán, era horrible que Scoop hablara de alguien mientras trabajaba, teniendo en cuenta que tenía más de 200 años. Supuso que el viejo elfo sabía más, así que Scoop le pidió que hiciera una reverencia mientras se alejaba. El viejo elfo advirtió entonces a nuestro protagonista que si no le saludaba la próxima vez que se vieran, se metería en serios problemas. El abuelo Tan se enfadó tanto que juró que no habría próxima vez para Scoop. Pensaba asegurarse de que la próxima vez fuera la última. Entonces se acordó de sus notas. Ahora pensaba tener una buena relación con el chico. Unos instantes después, el abuelo Tan se arrodilló para encontrarse de frente con el chico. Sin dejar de hablar en tono amable, le pidió que le dijera dónde estaba su hermano mayor. Nuestro maestro de ceremonia se presentó como alguien que venía de la escuela de magia. El elfo más joven se sintió confundido por el hecho de que Tan se hubiera referido a él como un muchacho. Después de todo, el joven llamado Lucas ya tenía 71 años. Mientras tanto, nuestro maestro de ceremonias solo tenía 70. Al cabo de unos instantes, se pudo ver el rostro del abuelo Tan observado por una bola de cristal. Era Satanás quien miraba. Lo único que pudo decir fue lo feo que era el anciano. Pronto dedujo que nuestro presentador probablemente se dirigía al castillo de los vampiros y ordenó a uno de sus guardias que convocara a Lilith. A lo que una voz respondió que ya estaba allí. Lilith se había presentado para cumplir las órdenes del rey demonio. Solo esperaba su orden. En la mente de Satán, ella podía ocultar su presencia incluso del mismo rey. Todo este tiempo, él no sabía que Lilith ya estaba cerca. Entonces comenzó a decirle a la mujer que siempre podía confiar en ella. El rey demonio no perdió ni un segundo más y rápidamente ordenó a Lilith que se llevara al anciano, confiando en que nunca había sido derrotada por un humano, ni siquiera una vez. De vuelta en la aldea de los elfos, los tres se quedaron sin habla cuando supieron cuántos años tenía Lucas. Tan argumentó entonces que, en años humanos, solo era un niño de 7 años, igual que la gente trata la edad de los perros. Insistió en ver a Lucas solo como un niño, pero el elfo argumentó que había vivido 70 años, así que realmente tenía 70 años. El abuelo no sabía qué hacer a continuación. Una multitud de signos de interrogación empezaron a rodear. Abonis comentó que al anciano le superaba la lógica, mientras que Sena comentó su capacidad para procesar el lenguaje. Para ella, era sin duda la de una persona de 70 años. Lucas preguntó entonces al anciano si quería añadir algo. Si no había ninguno, debería seguirlos. Como Scoop dio instrucciones a nuestro protagonista para que también le llamara gran hermano. El abuelo Tan estaba atónito. Todo lo que quería ahora era borrar toda injusticia de este mundo. Al cabo de un rato, los magos llegaron frente al castillo de los vampiros. Sena comentó que definitivamente daba miedo. Tan se dio cuenta de que Lucas, su hermano mayor, se sobresaltó al llegar. Abonis argumentó que pensaba que probablemente algo saldría de la nada. Algo o alguien no tardó en dar la bienvenida a los cuatro. Había varios zombies en la zona. Todos les advirtieron que si ya sentían que algo iba a aparecer, debían abandonar el castillo vampírico. Pero de repente apareció un león aterrador. Abonis se había convertido en uno. Los zombies entraron en pánico y comenzaron a huir. En sus mentes, un león era demasiado para ellos. Sina se sorprendió al verlos marcharse tan pronto como llegaron. El abuelo Tan argumentó que si él estuviera en la misma situación, probablemente también huiría. Uno de ellos comentó que los zombies que acababan de encontrar eran bastante antiguos y pertenecían a una variedad más débil. Sin embargo, había monstruos llamados zombies modernos y acababan de llegar en el momento oportuno. Estas criaturas funcionaban a un nivel completamente distinto,
tanto en velocidad como en potencia. El protagonista se cansó de oír palabras de la vieja escuela. Se dio cuenta de que todo el mundo no paraba de decirlas y eso le irritaba constantemente. Patán no tardó en ponerse delante de ellos y llamarles jóvenes. Luego les propuso que, como sus cuerpos eran más fuertes que los de la vieja guardia, calentaran con su martillo. Cuando adoptaron la postura de ataque, los zombis modernos no supieron cómo reaccionar. Unos segundos después, empezaron a huir, porque pensaban que un martillo era demasiado para ellos. El abuelo Tan estaba convencido de que realmente se movían muy rápido. Abonis hizo entonces un comentario, sugiriendo que el abuelo Kid podría haberse asustado durante la transformación y haber huido a toda prisa. A Cena le irritaba que aquel elfo pensara que podía hacer lo que quisiera. Entonces dio instrucciones a los dos para que se separaran y lo buscaran antes de que el chico fuera demasiado lejos. El abuelo Tan dijo que su hermano mayor no era su problema y que, en su opinión, era bueno que nunca le hubiera caído bien el chico. Uno de ellos se enfureció ante la forma de pensar del anciano. Explicó que si alguien resultaba herido durante la misión, todos recibirían una F. Y esa afirmación dejó atónito a nuestro protagonista. Recorrieron la zona mientras atraían la atención de la elfa. Abonis concentró su búsqueda en el lado del castillo que parecía un cementerio. Prometió proteger al abuelo si salía. Unos segundos después, se vio a alguien cerca de ella. La criatura parecía una bestia y Abonis aún no tenía ni idea de que ya había alguien a su espalda. Mientras tanto, Sina utilizaba su varita como antorcha para iluminar las zonas por las que caminaba. A lo lejos, cerca del lago, nuestra maga de 3 orejas no se daba cuenta de que había algo observándola. Por otro lado, el abuelo seguía llamando a su hermano mayor. Pidió al duende que dejara de ensuciar y le ordenó que se marchara. El protagonista pensó entonces en una estrategia para calmar al duende llamándole mocoso. De ese modo, Lucas podría marcharse por la incomodidad. Alguien se puso entonces delante del anciano. El abuelo Tan preguntó inmediatamente a la joven si había visto a un niño elfo por la zona. Esta criatura comentó entonces la descortesía del anciano al dirigirse a ella como señorita durante su encuentro inicial. Era Lilith, la comandante de la 9ª división del ejército de demonios, y dijo que entendía por qué a Satán no le gustaba el viejo. Enseguida juró acabar con la vida de este testarudo abuelo. En opinión de nuestro maestro de ceremonias, la amenaza de Lilith de acabar con su vida durante su primer encuentro fue aún más grosera. Mientras tanto, una chica junto a la ventana decía ser un fantasma que vivía en el castillo y en el suelo estaban los zombis que habían escapado de los magos. En la mente del fantasma, aquel día había mucho ruido fuera. Entonces se dio cuenta de que podían haber llegado invitados al castillo. Unos instantes después, se oyó un ruido procedente de una puerta cualquiera del interior del palacio. Resultó que Lucas había conseguido entrar en el castillo en medio del caos de antes. Empezó a preguntarse si su hermano mayor vivía realmente en un lugar así. Se preguntó si su hermano se habría vuelto realmente loco después de beber sangre. El fantasma reconoció la presencia de Luca y estaba deseando tener un nuevo amigo. Se preguntó si podría simplemente sorprender a esta persona y prometió no asustarle. Solo tenía que saludarle con una sonrisa en la cara. El fantasma sí sorprendió al asustado Lucas. El problema era que parecía que su cara no era nada acogedora. El elfo perdió el control y empezó a llorar. Lucas dejó entonces de moverse y parecía estar en estado de shock. El joven elfo sufrió un ataque repentino y murió en un instante. La mujer se dio cuenta de su error y pensó que también había convertido a su nuevo amigo en un fantasma. De vuelta al viaje de Avanis para encontrar al pequeño elfo, ella aún no sabía lo que le esperaba. Entonces llamó su atención y ella se giró inmediatamente para ver. La bestia se había presentado como Carmesí, el hombre lobo. Cuestionó la confianza de la dama al invadir sus tierras sin ningún temor. Carmesí explicó que los humanos no deberían ser encarcelados en territorios demoníacos, y como ella había infringido la ley escrita, se preguntó si le importaría morir. Abonis argumentó entonces que, por lo que ella sabía, un hombre lobo era una criatura híbrida, parte humana y parte lobo. Entonces sugirió que él también debería ser medio asesinado. El cerebro de Crimson empezó a recargarse mientras absorbía la información que acababa de escuchar. Unos segundos después, se levantó de un salto y lanzó un ataque contra el mago, jurando devorarlo entero. Abonis no se dejó intimidar por las amenazas y afirmó que Crimson estaba furioso porque había sido más astuta que él. Rápidamente lanzó su hechizo para sufrir una transformación. Apareció un enorme oso y se colocó justo delante del hombre lobo,
burlándose de la criatura. Abonis intentó aclarar quién se comía a quién. Preguntó si el hombre lobo tenía algo que decir. Carmesí se limitó a sonreír y reconoció el peligro que corría. Entonces afirmó que podría tratarse de un malentendido, mientras llevaba un pez muerto en una olla. Lo único que quería era que comieran juntos salmón y miel. El oso no perdió el tiempo y aceptó los regalos. Abonis incluso mencionó que el hombre lobo era realmente muy amable, pero resultó que Carmesí no hablaba en serio y se lanzó al ataque contra el oso. El hombre lobo golpeó a la enorme criatura, lo que hizo que Abonis volviera a su forma original. Según Crimson, ya había visto la habilidad del mago antes, en su encuentro con los zombies. Observó que Abonis perdía su inteligencia cada vez que se transformaba en animal. El hombre lobo continuó diciendo que ella no tendría ninguna oportunidad, ya que él poseía tanto el intelecto humano como la fuerza física de una bestia. El mago dijo que solo podrían estar seguros después de una pelea. Entonces se convirtió en un león temeroso, pero Carmesí parecía ser muy listo. Trajo un juguete de gato para distraer al felino. La estrategia del hombre lobo fue tan efectiva que hizo que el león, Abonis, jugara. Carmesí estaba tan orgulloso de sí mismo por haber vuelto a engañar al mago que golpeó a su oponente en el costado. Abonis volvió a su forma y parecía haber sufrido por el golpe. Entonces expresó su desaprobación por la cobardía de Carmesí al golpear a un animal, lo que, en su opinión, constituía maltrato a un animal. El hombre lobo la llamó tonta. En su defensa, era legal que hiciera algo así porque él también era mitad animal. Esta vez, Abonis fue derrotado por la lógica de Carmesí. Unos instantes después, el hombre lobo lanzó otro ataque y lo dirigió hacia el mago. Los dos se agarraron de las manos, aparentemente enzarzados en una lucha de empujar y tirar. Carmesí se preguntó qué estaba haciendo y se preguntó si se había convertido en otro animal. A continuación, se burló de la maga por pensar que podría vencerle solo con su fuerza humana. Abonis aclaró entonces que Carmesí era la marioneta porque pensaba que él lo sabía todo con solo verla transformarse en otra criatura. Afirmó que el hombre lobo no tenía ni idea de cómo funcionaba la magia. Luego explicó que no podía transformarse en todos los animales, y si pudiera, se convertiría en un poderoso dragón desde el principio. Abonis afirmó entonces que su magia le permite transformarse en cualquier animal que haya tocado, y eso llamó la atención de Carmesí. Inmediatamente, lanzó su hechizo para transformarse. Carmesí reconoció su falta de conocimientos cuando se trataba de magia. En su mente, esta vez se había descuidado. El hombre lobo se sorprendió por la transformación de Avinu y no podía creer lo que veían sus ojos. Una pata peluda empezó a emerger del humo. Abonis se había convertido en un hombre lobo muy temible. Para Carmesí, fue amor a primera vista. Solo podía pensar en lo hermosa que era Abonis. La maga transformada se quedó allí, mirando cómo el hombre lobo se volvía loco por ella. De repente, un zombi la saludó y señaló al hombre del traje carmesí. Se había preparado una mesa de comedor para el encuentro con el hombre lobo. Carmesí guiñó un ojo a Abonis y le preguntó si quería tomar una copa de vino con él, pero parecía que el hombre lobo iba a conseguir algo más. Abonis lanzó un potente puñetazo al hombre lobo y le exigió que no le hiciera ni un guiño. Mientras observaba lo que ocurría, el zombi se dijo que estaba muy loca. Empezó a preguntarse si debía intervenir. La intensidad de la lucha le hizo pensar que Crimson podría morir en cualquier momento. Intentó interrumpir a los dos. Abonis se volvió hacia él y le preguntó si necesitaba algo, mientras sujetaba a Carmesí por el cuello. Entonces pensó que tal vez él también quería un trozo de ella. El zombi respondió tembloroso, dejando claro que no tenía ninguna necesidad o deseo en particular. Entonces les comunicó que se marchaba. En su mente, estaba casi derribado, aunque ya estaba muerto. Abonis volvió a apretar el puño y se lanzó al ataque. Pero antes de golpearle, le preguntó a Carmesí por qué recibía todos sus golpes. Lo verbó y le explicó entonces que cuando un hombre lobo se enamora, lo deja todo por voluntad propia, incluso sus vidas. Aunque acababan de conocerse, Carmesí confesó su afecto y amor por el hombre lobo Abonis. Continuó diciendo que ella ya le había robado el corazón. No había forma de que pudiera herir al amor de su vida. En un giro inesperado, esta confesión hizo que Abonis se sintiera confundido. Entonces le llamó bromista porque, por lo que recordaba, Carmesí se había burlado mucho de ella en el pasado. Abonis apartó entonces sus pensamientos insensatos y se dijo que no tenía ningún interés en golpear a un inocente. Y como acababa de transformarse en una criatura que acababa de ver,
casi había agotado todo su maná. Además, como se estaba quedando sin tiempo, necesitaba poner fin a la confrontación. Abonis se había transformado en su forma original y declaró que, aunque quería golpear a Crimson todo lo que quisiera, no quería ver su cara de fastidio. A continuación, le ordenó que desapareciera de su vista. El hombre lobo no se lo podía creer y no sabía cómo reaccionar. Le dolió tanto que cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Mientras las lágrimas caían de sus ojos, supo que le dolía más el corazón que su maltrecho cuerpo. Carmesí conjeturó entonces que esto podría ser lo que la gente llama amor. Todo lo que tenía en mente era el rostro del Abonis transformado. En la batalla entre Carmesí y Abonis salió victorioso. Mientras tanto, Sina seguía buscando al joven elfo. La criatura que la había estado observando antes seguía allí, cerca del lago. Entonces ella le llamó la atención. La criatura advirtió inmediatamente a Sina y le exigió que se marchara. El agua era su hogar. Sina se rascó la cabeza y explicó que buscaba a un niño perdido. La criatura respondió que no era su problema e insistió en que abandonara su propiedad. El mago dijo entonces que solo tardaría un minuto, si se lo permitía. Pero la criatura se mantuvo firme en su postura. Reiteró que no era su problema. De repente, Sina pareció perder el control y apuntó a la criatura con su varita. Le maldijo e insistió en que solo tardaría un minuto. Sina disparó entonces una bola de fuego hacia el lago. Pero, claro, ¿qué podíamos esperar de ella? El agua simplemente apagó el fuego. La maga se dio cuenta de lo que acababa de hacer y pareció arrepentirse en un instante. Entonces, algo enorme salió del agua. Nuestra maga de 3 años no podía creer lo que tenía delante. Resultó que la criatura era un gigantesco dragón que vivía bajo el agua. El dragón estaba furioso por la osadía de Sina de obligarle a salir del agua. Charizard comentó entonces que no permitiría que Sina abandonara el lugar ahora que lo había visto. Le pidió al mago que se preparara, porque había prometido acabar con ella allí mismo. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.